Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, una producción del Departamento de Noticias que busca, con temas de fondo, valga la repetición de palabras que voy a usar porque ya no se me ocurrió otra, profundizar en los temas que se vuelven noticia en Costa Rica y en el mundo. Ayer tuvimos un programa muy interesante internacional. Fede, bienvenida a nuestra jefa de información. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Randall. Buenas tardes para vos, para todos los que sintonizan Matices y quienes nos siguen en la noche a través de Canal 2. Hoy andamos contentos porque avanza rápido la semana y avanza rápido el año. Ya sí. Mañana es viernes y entramos a abril. Mes clave en un montón de cosas en la política nacional. A nadie le roben el mes de abril. Sí, ando muy trovador. Sí. No, te decía que ayer era un programa muy interesante internacional sobre el ataque a Bruselas. Sí, fue muy interesante el programa de ayer. De hecho, varias personas nos han pedido la copia. Está ya en YouTube. Todo el programa completo, así es que lo pueden descargar en el canal de YouTube de Canal 2, que es CR Canal 2. Y bueno, contame antes de empezar Matices, ¿qué ha ocurrido hoy, Fede? Pero primero cuéntenos a quién vamos a tener hoy en Matices. Es cierto. De una vez. Es cierto, ¿qué me pasa? Es que quiere generar expectativa, eso es lo que pasa. Sí, bueno, sí, efectivamente. Hoy está con nosotros el nuevo ministro de Trabajo, don Carlos Alvarado, está con nosotros. Don Carlos, voy a dar la bienvenida de una vez y ahorita hablamos de los temas de fondo, ¿qué tal? Todo muy bien, buenas tardes, un placer poder compartir con ustedes una vez más, pero un placer. Gracias. Pues solo que ahora nuestro puesto. Pues sí, ahora a partir del martes, desde la cartera ya oficialmente de trabajo. Hace 15 días tuvimos al exministro de Trabajo, don Víctor Morales Mora. Hoy hace 15 días exactamente, sí, es una paradoja del destino. Fede, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Contanos. Sí, para repasar nada más informaciones políticas importantes que se han generado en las últimas horas. Randall, todos nos dimos cuenta de este lamentable hecho que pasó allá en el Coco con este joven que una turba atacó brutalmente y que ha puesto, por supuesto, a todos los vecinos alerta y, por supuesto, al Ministerio de Seguridad Pública a reforzar la zona. Sin embargo, hoy el Partido Unidad Social Cristiana hace una importante denuncia. Don Johnny Leiva, específicamente su jefe de fracción, presenta cartas del 30 de noviembre donde, pues, personas de la comunidad le informaban a don Gustavo Mata, el ministro de Seguridad Pública, lo que estaba pasando, le clamaban a don Gustavo que ya había demasiada situación pues delictiva en ese sector y que por favor reforzara con policía. Dice el Partido Unidad Social Cristiana que fue desacatada esta petición por parte de los vecinos y don Gustavo Mata ahora tendrá que comparecer pronto ante los diputados para explicar qué fue lo que pasó y ahora se le suma esta situación de don Johnny Leiva de por qué ignoró a los vecinos cuando se le habían advertido la situación difícil en temas de seguridad que se manejaba en esa zona. Sí, que el tema de seguridad sí es complicado, porque vieras que yo lo pego, y aquí va una experiencia personal. La semana pasada hubo un homicidio por mi casa, en Tres Ríos. Un señor, ¿sí? Un vecino, se hartó de alguna situación, tomó una pistola y mató a dos jóvenes supuestamente involucrados en tema de trasiegos de drogas. Y te lo digo por experiencia propia, estuvimos meses y meses y meses solicitándole a la fuerza pública que pusiera atención a un tema que podía detonar en las próximas semanas y que finalmente detonó, lo mismo que en Playas del Coco. Lo que pasa es que yo entiendo que es imposible tener un policía en cada esquina. No, evidentemente. ¿Verdad? Pero y no me imagino cuántos reportes recibirá el ministro de Seguridad Pública. Sí, si recordamos casos, lo que se alertó en algún momento, lo que pasaba en Limón con Jairo Mora, que al final llegó a este homicidio tan lamentable que hasta hace pocos días tuvimos pues justicia. Ahora, no quiero jugar de abogada del diablo. Está bien, la Unidad Social Cristiana dice don Gustavo pues ignoró. Lo que pasa aquí y no hay que dejar de tomar en cuenta, y sé que es con parte del escudo, por lo menos yo lo haría si fuera ministra de Seguridad, es llegar a la Asamblea Legislativa donde lo van a cuestionar y le van a decir, bueno, ¿por qué usted no mandó policía a la zona? Es simplemente la cantidad de recursos que le hace falta ahorita al Ministerio de Seguridad Pública. Tiene la respuesta perfecta. Y ya la tuvo porque recuerdo
Hace unos días también que lo cuestionaron por el tema de Changuena, los desalojos, don Gustavo llega y se defiende y tiene un criterio importante para hacerlo, Randall. Al Ministerio de Seguridad Pública se le recortaron 19.000 millones de colones de su presupuesto y ahora está tratando ahí de raspar la olla para evitar que los cuerpos policiales se paralicen porque no tienen el impuesto a las sociedades anónimas. Entonces, yo siendo don Gustavo, llegaría y les diría, bueno, ¿cómo quieren ustedes que tenga presencia policial en todas las provincias si ustedes no son capaces de aprobarme ese impuesto? No tienen ni para uniformes. Nada. Estamos de acuerdo, no tienen ni para uniformes. ¿Cómo van a reaccionar ante eventos de este tipo? Pero, hay un detalle ahí. El impuesto a las sociedades anónimas se anuló en enero de 2015, Febe. Sí. Y esto, excepto al ministro de Seguridad, que lo voy a salvar de responsabilidad de San Gustavo en esto, excepto al ministro de Seguridad, al resto del Poder Ejecutivo no le importó lo suficiente. Porque la Sala Constitucional, si vos te acordás, les da un año para seguir cobrando el impuesto a las sociedades anónimas mientras corrigen el error. ¿Y cuándo empezó a correr el Ministerio de la Presidencia para corregir el error? Sí, ya. En enero de este año. Dejaron pasar un año donde sabían lo que iba a pasar y no hicieron absolutamente nada. Yo recuerdo en estos micrófonos en junio del año pasado a la viceministra de Seguridad, María Fulmen Salazar. Así es, doña María Fulmen, aquí diciendo se nos viene este tema encima y nadie movió, Febe, un dedo. Bueno, evidentemente el tema mediático y el tema político, hay que decirlo, y lo que le corresponde hacer a la unidad es oposición, y es lo que hacen hoy, pues diciendo que el ministro no quiso o ignoró de alguna forma lo que estaba pasando en el Coco. Vamos a escuchar precisamente a don Johnny Leiva, a repasar nada más lo que dijo hoy el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana. No se les da seguimiento. En una comunidad como el Coco y como en muchas comunidades del país se saben quiénes son los que están vendiendo drogas, se saben quiénes son los que se meten a robar en las casas, se saben quiénes son los que hacen las tachas en los carros, pero la policía parece ser que no se dan cuenta de lo que está pasando, cuando toda la comunidad lo sabe y todo el mundo lo sabe y lo denuncia. Aquí claramente creemos de que se necesita más firmeza por parte del Ministerio de Seguridad Pública, por parte de poder prevenir cualquier tipo de accidente y poder prevenir cualquier muerte como la que sucedió ahora el Viernes Santo. Evidentemente sí se necesita presencia policial en todas las zonas del país, pero para eso también necesita recursos la fuerza pública, el Ministerio de Seguridad Pública, y yo creo que con esa defensa podría llegar don Gustavo a decirle, bueno, ustedes hacen todo el show político acá, pero no aprueban un impuesto que ya necesita recuperar la policía de nuestro país. Uno de los temas importantes políticos de este día, otra información que estará en desarrollo en las próximas horas. Hoy los diputados aprueban el proyecto que entrega más recursos al INCOFER, a ver si ya se fortalece esta institución y dejamos de ver tanta... A ver, los accidentes no siempre es por falta de infraestructura, es muchos de ellos por pues negligencia de las personas, pero sí evidentemente, Randall, uno ve las líneas del tren, ve los vagones y sí necesita este dinero en COFER, a ver si ya llegan a un acuerdo los diputados y esta tarde se estaría votando. Nada más para agregarte un tema político, está calentando la contienda electoral, sí. Mientras uno está analizando con la almohada que hace, don Oscar Arias, otro, el próximo sábado dará un anuncio importante sobre su futuro político. Hablamos de don José María Figueres. Ellos son por lo menos de los partidos que asoman este tema de calentar la contienda del 2018, pero ya apareció un partido no pues reflejando sus figuras, sino criticando este asomo que hace Liberación Nacional, y fue precisamente el Frente Amplio que hoy en declaraciones bastante fuertes que tuvimos para ustedes a las 11 de la mañana dijo que sería una tragedia que llegue cualquiera de estas dos personas a presentar su nombre en 2018. Así de fuerte fue el Frente Amplio. Claro, cuando el Frente Amplio dice esto, en redes sociales también le dicen que es una tragedia el Frente Amplio para el país. Así que ha sido una información que ha dado mucha polémica. Salió inmediatamente el Frente Amplio. Sí, salió. ¿Cuánto duraron con Carlos Hernández? Con Carlos Hernández... 72 horas. Sí. Bueno, pero ¿quiere escuchar qué dijo el Frente Amplio? Sí, por favor. ¿Sabe? Usted conoce a doña Ligia Falla, supongo, la diputada del Frente Amplio. La he escuchado muchísimas veces. Bueno, no se guarda nada, doña Ligia. No se guarda nada y aquí no se guardó nada. Escuchemos qué dice doña Ligia sobre la posible aspiración a una precandidatura de tanto don Oscar Arias como don José María Figueres. Bueno, yo no diría dos expresidentes, yo diría como las dos gárgolas más terribles que ha tenido este país. Oscar Arias, que yo le diría la gárgola mayor, ¿no? Cogió al país con un superávit y lo dejó con uno de los peores déficits fiscales que tiene el país. Y de José María
Figueres, ni qué decir, yo como base magisterial sufrí las consecuencias cuando se voló el régimen de pensiones del Magisterio Nacional, nos cerró ferrocarriles, concesionó el 80% del servicio portuario, que todavía ahora hacemos una lucha muy fuerte para defender a nuestra querida institución de Habdeba con lo de APM Terminal, pero estamos viendo a ver cómo defendemos solo un 11%, que es lo que queda del servicio portuario, porque el resto lo concesionó. Una tragedia enorme, y no puede ser que el pueblo costarricense no tenga memoria, porque por no tener memoria histórica es que sigue asumiendo consecuencias, y el pueblo costarricense al final paga todas estas facturas. Eso no lo podemos seguir permitiendo. Yo entiendo a doña Ligia, sus argumentos, sus fundamentos. Lo que no entiendo es para qué ofende. Sí, uno respeta la posición que tenga el Frente Amplio. Si le parece que estos dos expresidentes no deberían ni siquiera estar pensando en una candidatura, bueno, es opinión de ella, pero creo que la forma tiene mucho que ver. Imagínate que un hombre le diga así a doña Ligia. No. Se arma. Exactamente. Yo no ¿Recuerda entiendo el tuit de ella, asco de país? Sí, es que por eso yo le entiendo los argumentos, pero no entiendo para qué ofender, Febe. Sí, no, eso sí que no corresponde. Los abuelos decían, y yo siempre repito esa frase, siempre. Lo cortés no quita lo valiente. Usted no tiene por qué hacer ataques ad hominem, es decir, al cuerpo, para defender un argumento. Si tienen los argumentos tan claros, ¿para qué les dice gárgolas, como le dijo al expresidente Arias y al expresidente Figueres? Bueno, escuchemos a alguien que no les dijo gárgolas ni fue tan duro, pero sí señaló. Duro no, yo diría irrespetuosa. Tan irrespetuosa, sí, exactamente. Don Gerardo Vargas, el jefe de fracción del Frente Amplio, también salieron a decir que no corresponde que estos dos expresidentes ni siquiera estén consultando con Almohada una posible candidatura. Bueno, en primer lugar decir que solo el hecho de que José María Figueres o Óscar Arias estén pensando en proponerse como candidatos a la presidencia es una pésima noticia para este país, porque los dos han sido responsables de la crisis que este país ha vivido y está viviendo. Entonces me parece inconcebible que ellos siquiera estén pensando proponerse nuevamente como candidatos a la presidencia. Yo considero que es un desastre para este país que cualquiera de los dos sea candidato. Solo el hecho de que estén pensando proponerse ya es un desastre para este país. Clarito los argumentos de don Gerardo, sin ninguna ofensa. Bueno, sí, es la posición de ellos, Randall, y acá siempre habrá micrófono para todas las posiciones que vengan. Ahí está, nada más, calentando nada más el tema político antes de este anuncio que va a realizar el próximo sábado don José María Figueres. A ver qué pasa, porque... A ver, si renuncia don José María del partido... Puedes pasarme la taza hablando, no hay problema. Sí, no sé, es que vieras que me cuesta hacer dos cosas a la vez. Le estaba pasando la taza de café a Randall ahí. Gracias, Chelita, que siempre nos trae café al programa. Lo que haga don José María el sábado, Randall, no sé si coincidís vos conmigo, si renuncia a la presidencia del partido, aunque diga que no quiere ser candidato todavía, va a asomar todo, va a asomar toda la intención. Sí, así que... El sábado los invitamos a que siga la cobertura que haremos sobre esta asamblea que tendrá el Partido Liberación Nacional y ver cómo reacciona después don Óscar Arias, también si ya la Almohada le dijo que debe o no debe aspirar a un tercer mandato. Es parte de la información política. Le hablé a don Otón a través de un mensajero, podría ser. A Moisés le habló a través de un mensajero. A la Virgen María también lo hizo. No, muy bíblico. Sí, ¿verdad? Sí. Venimos de Semana Santa. Fue un tema internacional nada más. En Venezuela, ayer se aprobó la ley de amnistía que permite liberar a 78 presos políticos. Presos políticos. Y Nicolás Maduro ya anunció que la va a vetar. La institucionalidad venezolana tiene una característica en la constitución chavista, y es esta. Maduro puede hacer dos cosas: o corregirla, digamos, a su antojo y devolverla con las correcciones a la Asamblea Nacional para que la apruebe, o mandarla de una al Tribunal Supremo de Justicia, conformada por 5 magistrados electos por el chavismo, que comparten ideología con el chavismo y que no han perdido un solo caso el Estado venezolano en ese tribunal desde que Hugo Chávez fue presidente. Complicadísimo, no tiene la Asamblea Nacional Venezolana porque, sea como sea, Randall, aunque está la mayoría, hay muchísimos tentáculos aún del chavismo en el Estado venezolano. Tentáculos, está absolutamente tomada, excepto la Asamblea Nacional. Sí, el pulpo está sentado ahí en Caracas, pero
Pero sí, está bien. Bueno, nada más para agregar un tema nacional, Randall, y aprovechar que está aquí don Carlos Alvarado, y supongo que va a ser un tema de matices. Hoy ya la ARECEP fue a la sala cuarta a presentar sus argumentos por las que todos los usuarios que utilizamos combustible, no para nosotros, sino para el carro, no tenemos que pagar los privilegios de la convención colectiva de Recope. Recuerda la fiesta, 5.000 millones de colones. ¿Se acuerda la fiesta y que el servicio de odontología y todo eso, la renegociación que tiene el Ministerio de Trabajo precisamente con los sindicatos? Bueno, hoy ya la ARECEP fue ante la sala cuarta, tuvo una vista y les dijo, señores, esto, y por esto nos pues oponemos a que los usuarios sigamos pagando los privilegios de estos empleados. ¿Y los taxis? ¿Cuánto le pagamos a un taxista? Le pagamos, porque todos pagamos. Sí, le pagamos 47 millones de colones a un taxista para que trasladara a los empleados de Recope a los planteles a trabajar, como que a mí me paguen el transporte para venir a trabajar. Así que bueno, ya don Carlos va a ampliar sobre este y otros temas durante el programa. Yo los invito a tomarse una tacita de café, y aquí todos tienen café. Yo me voy a ir a hacer mi café porque a mí nadie me trajo café. Usted no toma café, no se haga la víctima. Es cierto. Voy a irme a trabajar a las 7 de la noche. Los esperamos con toda la información que les tiene preparado el equipo de Noticia Monumental. Suerte, don Carlos, y suerte también a Randall, y éxitos. Gracias, Febe. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Matices. Con don Carlos Alvarado, nuevo ministro de Trabajo. Don Carlos, bienvenido a Matices nuevamente, esta vez, a partir del martes como ministro de Trabajo, una cartera súper compleja. Yo me asombré como días antes del nombramiento, creo que 2 días antes, los sindicatos le piden al Poder Ejecutivo un ministro de Trabajo alejado, con una simetría absoluta de alejamiento entre los sindicatos y los empresarios. Después lo escuché a usted, ya hecho el anuncio, y usted decía, es que no puede haber diálogo si no me acerco a los sindicatos, si no me acerco a los empresarios. Va para un puesto muy complejo, donde hay grandes grupos de poder interesados, don Carlos. Así es. No es para asustarlo, pero... De nuevo, buenas tardes. Sí, pareciera que me quiere disuadir más bien con esa Tiene de aquí al martes. Para echarme para atrás, pero no, yo creo que la verdad lo asumo con mucha ilusión, con mucha energía, con muchas ganas. Le decía también a mi equipo cercano, desde que la posibilidad asomó, con el presidente me habló del tema, y que ha sido poco tiempo hasta ahora. Es increíble lo mucho que uno llega también a informarse, a tener acceso. Es muy estimulante también, el proceso es muy estimulante, y lo hago la verdad que con mucha ilusión. Si fuera fácil, pues no sé, probablemente no sería estimulante ni apasionaría. Si fuera algo fácil, pues... Pero no, es algo que por su mismo nivel de complejidad uno asume con mucha pasión. Yo creo en la posibilidad que tenemos como país de hacer muchísimas cosas. Creo muchísimo en el diálogo, y esto es un tema mucho de diálogo, de construcción, de no rendirse a la primera, de nunca dinamitar puentes, al contrario, más bien de estar siempre fortaleciendo los vínculos. Y aquí digo los vínculos de la relación tripartita que por definición plantea la posición en trabajo, pero yo también digo en general de toda la sociedad. Los momentos en que Costa Rica ha brillado más es cuando ha logrado esos acuerdos que la historia también demuestra que son posibles. Entonces, no, lo asumo no lo voy a decir ni con calma ni con tranquilidad, porque no es eso, pero lo asumo con deseo de llevar adelante tarea. Es interesante cuando usted reflexiona sobre los grandes acuerdos. Justamente en tema de trabajo, los grandes acuerdos históricos de la sociedad costarricense se han basado en el diálogo. En los 40, un diálogo fuerte del expresidente Calderón Guardia con el Partido Comunista que permite el Código de Trabajo. En el 2001, la Ley de Protección al Trabajador permite, es apoyada por un montón de partidos políticos producto del diálogo. Y por supuesto que aquí no le puedo pedir reacciones a cosas que haya hecho en la cartera porque no la ha asumido, pero lo que me interesa hoy, usted es periodista además,
y sabrá que uno tiene una idea general de hacia dónde quiere llevar la entrevista cuando la hace, es revelar el pensamiento y la opinión del nuevo ministro de Trabajo. Así es que voy a ir explorando en temas para que usted me cuente qué piensa y qué piensa hacer además en esto. Ahora estábamos tocando el resumen, las convenciones colectivas. Es un temazo. Un temazo en el que ha avanzado esta administración, que no negoció las convenciones colectivas de esta administración, pero que, don Carlos, nos han quedado debiendo enormemente en la transparencia de la negociación de las nuevas convenciones colectivas. ¿Qué piensa de las convenciones colectivas, particularmente las más fuertes, Recope y Sintrajap? Bueno, los instrumentos de las convenciones colectivas son un instrumento legal consagrado en el código y que, vamos a ver, son una herramienta. Como toda herramienta se puede servir para varias cosas. Yo creo que en efecto, en el pasado, la mezcla de la política ahí sí mal entendida y las convenciones colectivas permitió abrir la puerta para que se generaran una serie de excesos, en este caso los gobiernos de turno, gobierno patrón, pues avalando o dejando que ciertas cosas quedaran dentro de las convenciones y llegan a tener ese rango ya de acuerdo entre partes, y que son las cosas que cuando se ventilan en la opinión pública como tal, le vienen a dar un nombre negativo a la convención colectiva. O sea, empezamos a asociar etiquetas. Entonces ya, si uno hiciera un sondeo público y le piden, como hacemos los periodistas a veces, yo le digo una palabra y usted me la asocia con otra y dice convención colectiva, mucha gente dirá, exceso. Convención colectiva, abuso. Pero hay que por eso volver al origen. El origen lo que busca es normar las relaciones obrero-patronales. Entonces creo que no tenemos que perder de vista ese origen. Otra de las cosas que yo quiero llevar mucho a la discusión pública en estos temas es sacarlas de un plano meramente ideológico o simbólico. Tenemos que ir a las cosas concretas, a los puntos concretos, y eso va en el lado de la transparencia. Sí. ¿Qué hablo yo en temas de convenciones colectivas? Nosotros, lo que es mi visión, nosotros primero hay que ver cada una en su dimensión, en su institución. Hay que ver, y como se hace en el análisis, hay que ver artículo por artículo qué es lo que busca normar. Hay que estudiar muy bien también las implicaciones, hay que cuantificar económicamente, cuantificar también los impactos de las diferentes cosas, porque no dudo que así como hay efectos o cosas que son excesivas dentro de las convenciones, hay otras que más bien fortalecen el interés común. Yo creo profundamente en el ejercicio que el presidente de la República instruyó, don Luis Guillermo, en esta administración, y esa es la línea. Eso es, sí o sí, toda convención colectiva será denunciada, y lo está haciendo. Y este es el primer gobierno que lo asume como una tarea ya disciplinaria. Toda convención debe ser sujeta a eso, y en ese proceso estamos. Ahora, no obstante, no es un proceso que requiera ser sencillo. Eso lo que dice es que una a una se abren procesos de negociación. Yo creo mucho en esto, y como lo he repetido, en entablar diálogos francos, diálogos sinceros. Yo también creo que desde la misma posición de trabajadores, con la técnica, con los instrumentos, se puede visibilizar y se puede demostrar cosas que puedan ser excesivas, y entrar ahí a los procesos de diálogo normal para buscar cumplir con ese principio que es de la misma legislación de equidad, de bien común, de justicia social. Voy a darle el punto de que las convenciones colectivas efectivamente son una herramienta, que no son malas per se, y que las experiencias que nos ha brindado nos han hecho que de lo simbólico las etiquetemos mal. Si me vas a dar un punto, significa que otro no me vas a dar. Así es. El punto que no es un punto que no le voy a dar, es que empezó admitiendo que hay excesos de otras administraciones. Yo diría cosa más que excesos, digamos, esos negociadores de esas convenciones colectivas, yo no los contrataría para negociar absolutamente nada, porque parece que les pasaron el documento desde la parte sindical, lo firmaron y se fue, y así ha sido durante años, y efectivamente se le reconoce a esta administración la valentía de denunciarlos y de renegociar. Lo que pasa es que hay hechos muy claros, sin carga ideológica. Pagarle 800 millones de colones a los funcionarios de Recope para trasladarlos a trabajar, don Carlos,
Es lo que uno a estas alturas dice, bueno, es que puede haber puntos en las convenciones que uno diga, bueno, hay un costo-beneficio, pero trasladarlos en esto, hacer la fiesta de fin de año, pagarles odontólogo, ginecólogo a las empleadas, que ojalá todas tuvieran acceso a ginecólogo, pero ahí tienen acceso por la caja. Nosotros les pagamos un servicio privado. Estos son los hechos, digamos, en los que me gustaría escucharlo, ver qué opina de esos excesos claramente identificados por la prensa durante los últimos años. No, yo creo que eso es una... Vamos a ver, son situaciones que visibilizadas. Yo por eso creo mucho en eso, cuantificadas. Cuantificado montos y cuantificados sus orígenes, o más bien no sus orígenes, sus impactos, se debe tomar acción. Se debe tomar acción. Ahora, hay que ver también cuáles son los mecanismos para tomar esas acciones. Lo que nos interesa, en eso también soy enfático, no nos interesa tanto el discurso como los resultados. Yo soy una persona de resultados. ¿Por qué? Porque a veces la opinión pública desearía que el gobierno saliese a diestra y siniestra, casi que con, perdón que la expresión, con un garrote, no sé, a ser punitivo en este tipo de cosas. Pero yo le digo a la gente, si uno usara esas formas, llegaríamos necesariamente a algo. 2 errores, como dice alguien que estimo mucho, 2 errores no hacen un acierto. La forma efectiva en que estos excesos salen de las conversaciones es, en nuestro marco, es o vía judicial, si se identifica uno eventualmente que no es constitucional, o vía acuerdo, vía diálogo. Eso es lo que efectivamente logra el objetivo que se busca. Entonces yo buscaría que vayamos en esa ruta de eliminación de excesos. Ciertamente hay cosas como este tema de fiestas, y en eso desde nuestro gobierno y desde nuestro origen partidario son cosas que nosotros nos hemos manifestado siempre en contra. Ahora hay que llegar efectivamente a que estas cosas se logren gritar, y hay que buscar cuál es la ruta efectiva para lograrlo. Yo creo que es la ruta de un diálogo franco y respetuoso el que lo consigue. Bueno, ya para terminar con el tema de las conversaciones. Perdona más, y agrego una frase que usted mismo puso ahora: lo cortés no quita lo valiente. Así es. A veces la gente desearía, la gente, digo, ya es que a veces ahora confundimos. No diga la gente de a pie, por favor. No. Okay. Es que a veces ahora casi que cuando a veces decimos la gente es un sinónimo de las redes sociales y las opiniones que se expresan. A veces hay opiniones que son muy, muy, incluso llegar a los niveles de violencia o lo que hablábamos antes, las formas en el trato. El que tengamos un trato respetuoso, directo, franco, no quita que sea un diálogo valiente. Como usted bien menciona, se está haciendo algo que antes nunca se había hecho a este nivel y a esta escala. Lo podemos seguir haciendo en un marco muy respetuoso, pero también de mucha convicción y mucha firmeza. Y ojalá muy transparente. Eso era lo que me faltaba del tema de las convenciones colectivas. Tiene más de un año de estarse renegociando la convención colectiva de Habdeba y la de Recope. Y don Carlos, le cuento, a nosotros nos costó, no me recuerdo cuántas, creo que 4 amenazas de recursos de amparo para que nos dieran la información de cómo se iba negociando. Pero a estas alturas yo creo que todavía apuntaría más hacia la transparencia si nos fueran contando, principalmente los jerarcas de las dos instituciones, Habdeba y Recope, cómo van renegociando cada uno de los artículos. Es decir, en este artículo 1, donde estaba la fiesta, pues se ha logrado eliminar. El artículo 2 nos parecía razonable y se ha mantenido. El artículo 3, y ir avanzando, y no que al final nos demos cuenta de sorpresa cuál va a ser la negociación. Pero bueno, eso no depende directamente de usted, pero podría propiciar tal vez una transparencia en la negociación más fuerte. Ahí lo que... Vamos a ver, a todos nos interesa un resultado positivo final, sin romper reglas, que también con un debido proceso. La transparencia, no, ciertamente no. La transparencia es algo clave, y en eso yo abogo por ella, máxime con mi origen en la comunicación. No obstante, hay cosas en un proceso de negociación que tenerlo completamente abierto, completamente todos los extremos de algo que está en proceso, tenerlo a ese nivel más bien podría ser contraproducente, desde una parte u otra. Que por ejemplo, esas negociaciones requieren liderazgo y requieren tomar decisiones, y en una negociación buena y real, las partes
cada parte cede en algo. Una buena negociación, nadie se lleva todo lo que quiere, porque eso no es una negociación, termina siendo una imposición. O, como usted mencionaba antes, más bien, o que la gente se deja que se hagan ciertas condiciones. En una buena negociación hay cosas que hay que ceder. Pero dice que podría echarse a perder si se cuenta todo. Yo pensaría, por experiencia en procesos, que sí, que si uno está a mitad de algo y se dice, bueno, es que el sindicato se dio en esto, entonces que las mismas bases del sindicato, pero ¿cómo se da? Y eso más bien malogra un logro que se tenía para un resultado, o que la misma parte patronal tenga X o Y posición, que sea pública, entonces ya eso presta para muchas cosas, que no significa que eso enturbie, que tenga que enturbiarse, pero lo digo con un criterio no específico de esas dos convenciones que usted hace mención, sino en general por experiencia previa. Siempre la transparencia es un principio. Ahí también hay un principio importante que es el interés superior, el interés colectivo, en este caso el interés de la sociedad, que es lo que finalmente tenemos que tutelar. Pero yo vuelvo a eso, que es una cosa también de mi forma de ver las cosas. Nos debe interesar de obtener resultados, nos debe interesar llegar a acuerdos, llegar a materializar. Yo creo que tanto doña Sara Salazar en Recope como doña Ann McKinley son personas que me merecen todo el respeto y todo el trabajo que están haciendo. Yo confío que logremos en ese y otros casos de llegar a un buen puerto, que en todo caso lo que hemos hecho desde ya es un avance muy superior a cualquiera hecho en esta materia. Ahora no es suficiente y necesitamos coronarlo, y en esa ruta estamos. Pasemos a temas directamente de la cartera, de su función. El exministro Víctor Morales Mora se fue sin que su viceministro le hablara. Bueno, conversaban temas de trabajo, pero estaban muy distanciados. Por temas de economía social solidaria, por ejemplo, inclusive don Víctor hace 15 días en una entrevista que espero usted haya escuchado aquí en Matices, dijo que todo era posible cuando le hablamos si le habían puesto una cama para que se fuera del Ministerio de Trabajo. ¿Con qué relación llega con los viceministros de Trabajo, don Carlos? Bueno, yo tengo con don Víctor, en este caso, con don Víctor Morales Mora, nos conocemos desde el año 2005, tenemos un gran respeto mutuo y una amistad, una muy buena amistad, y yo la verdad creo que él hizo un destacado trabajo en la cartera, lo cual me compromete a mí también a tener un buen desempeño. Con don Alfredo, en esta administración donde he conocido a don Alfredo, nos ha tocado trabajar mucho juntos en el sector social. Don Alfredo lleva la parte social, y en temas de FODESAF, en temas del Consejo Social Presidencial, en temas de niñez, en CONAPAN, hemos coincidido, hemos trabajado muy bien. Él tiene un background, un origen en la parte de auditoraje, de temas de pensiones, y hemos coincidido muy bien, y él me merece todo el respeto. Con don Harold Villegas también, lo conozco de hace muchos años, hemos trabajado juntos en diferentes momentos, y existe también un gran respeto profesional, lo que me hace confiar, y le digo esto porque de la misma forma que también lo planteo tal cual, el mismo día del anuncio de mi designación como ministro, tanto he tenido la conversación con don Ronald desde UCAEP como con don Albino, es decir, es clave desde la posición en que uno está mantener esos canales de comunicación siempre abiertos, siempre cordiales, más desde un Ministerio de Trabajo, el balance entre diferentes posiciones es clave, la técnica es clave, sacar un poquito el tono de las etiquetas es importante, la firmeza es clave, porque a la larga las decisiones no las da la técnica, las decisiones las toma uno. Creo que en el caso del equipo con que cuenta el ministerio y con el que llego a Limas, tenemos una muy buena base para tener una gestión balanceada. ¿Qué cree de la economía social solidaria? Creo que es una herramienta, para ¿buena o mala?
Bueno, las herramientas no son buenas o malas per se, unas sí, otras no, pero yo creo que las herramientas dependen más de quién las use y cómo las use, y se miden por sus resultados. Entonces... Déjeme cambiar la pregunta. Por favor. ¿Ve adecuado para Costa Rica implementar la economía social solidaria bajo su gestión en el Ministerio de Trabajo? Bueno, yo creo que es que manifestaciones de esa economía ya están en la sociedad costarricense, en el cooperativismo o en otras formas de asociatividad, como lo está la empresa privada, como lo están las que no las hemos explotado tanto, las empresas público-privadas o mixtas, como se puede hacer en una municipalidad, por ejemplo. Yo lo que creo en esto, y eso creo que tomándolo de la experiencia de la naturaleza, es que la diversidad genera fortaleza. Si nosotros dependiéramos exclusivamente de una forma, llamémosle un monocultivo, siguiendo la analogía de la naturaleza, si dependiésemos de una sola forma de generar empleo, de generar riqueza, en el momento en que ésta se ve arriesgada, estamos todos en problemas. Si tenemos una diversidad de herramientas para generar bienestar, empleo, riqueza, y existen en un marco de transparencia, pues bienvenidas, hay que impulsarlas, hay que auspiciarlas, pero eso lo que determina son principios. A mí tampoco se me olvida la frase que se le atribuye, creo que si no me equivoco, a Deng Xiaoping, que no importa que el color del gato, lo que importa es que atrape los ratones. Aquí yo creo que es muy similar, no importa, a veces las herramientas, no importa los estigmas o los símbolos que se les estén asociadas, lo que importa es que traiga bienestar. Es una explicación muy interesante, don Carlos, pero esto se resume en que en sí la apoyaría o en que no la apoyaría, la economía social solidaria en Costa Rica. Se resume en que es algo que está llevando adelante el gobierno de la República, es decir, eso está apoyado, viene siendo apoyado. Hay eventos que se han realizado, hay publicaciones que se están haciendo y que se están planificando seguir haciendo. Entonces sí la apoyaría, sí la respaldaría. Sí lo respaldo, en la medida, pero la mido, o sea, no la respaldo por respaldarla, lo respaldo en la medida que traiga resultados positivos para la gente costarricense y no necesariamente que se convierta en una herramienta que perjudique otras herramientas existentes. Pero no está convencido a priori. Pero bueno, es que de convencimiento a priori yo solo tengo de mis propios principios, que son, en este caso, los principios designados por el presidente. Claro, pero hay un juego político en este tema innegable. Digamos, Víctor Morales Zapata, un diputado muy respetable, que sé que todas las tardes oye matices, así es que le agradezco a Víctor que esté siempre tan pendiente, está a priori, cree que efectivamente la economía social solidaria es súper beneficiosa para el país. El exministro Víctor Morales Mora creía lo contrario. Yo entiendo que usted no haga valoraciones a priori, pero quiero saber en cuál de los dos puntos está más cercano. Vamos a ver, yo me siento cercano hoy a los principios o al mandato que me ha dado el presidente de la República. Y ese mandato se resume en esto, y son resultados. El mandato que ha dado el presidente y está en nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Eso no depende tanto de personas como son principios y son normas. ¿Qué es lo que ha pedido el presidente y está en el Plan Nacional de Desarrollo? Más y mejores empleos. Y eso se mide numéricamente, si generamos más o menos y si son buenos o no. Entonces es una regla, más y mejores empleos. Crecimiento económico, y eso igual se mide a través de PIB, se mide, y estamos teniendo buenas mediciones en relación al resto de América Latina. Más crecimiento económico. Reducción de la pobreza, que esa es o ha sido durante los 2 años la tarea que me ha tocado gestionar. Reducción efectiva de la pobreza y combate a la pobreza principalmente extrema. Todo en un marco de transparencia y de lucha contra la corrupción. Esa es la cancha que tal cual está marcada por nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos herramientas para llevar eso adelante. Hay una alianza entre sectores productivos que se plasmó en la estrategia que inició don Víctor, que yo continuaré, que tiene que ver con los sectores productivos para generación de empleo. Y ahí hay una herramienta importantísima que tiene que ver con simplificación de trámites, tiene que ver con la informalidad, tiene que ver cómo impulsar diferentes actividades, no solo para el crecimiento económico, sino para la generación de empleo. Y ahí hay una gran herramienta. Hay, por ejemplo, en los esfuerzos de educación dual, y no estoy hablando solo de proyectos de ley, sino experiencias concretas desde el INA, o desde los colegios técnicos para impulsar eso en función de la educación y en función de la generación de empleo. Ahí hay otra herramienta.
la economía social solidaria, pero como lo ha demostrado Costa Rica en el pasado con la asociatividad, con cooperativas, con otras formas en la cual las personas se agrupan y generan riqueza, es otra herramienta para sacar a las familias costarricenses adelante. Yo, desde la experiencia mía, desde Limas, uno lo ve día a día. El que una familia de bajos recursos, en pobreza, logre una estabilidad a través de un empleo formal o a través de un emprendimiento que le dé ingresos constantes, hace toda la diferencia en la calidad de vida de las personas. Por eso esta discusión es tan importante. Ahora, si ustedes me lo dicen a partir de mis objetivos siendo, otra vez, empleo, crecimiento económico, bienestar compartido, reducción de la pobreza y transparencia. Si desde esos objetivos esta economía social solidaria permite cumplirlos, generándome empleos de calidad, generándome bienestar, reduciendo pobreza, teniendo un marco de transparencia, yo lo voy a apoyar, como apoyo a otras formas productivas, como apoyo decididamente a otras formas productivas. Pero creo, y eso lo voy a decir tal cual que lo siento, creo que en este debate este debate no es lo que está de por medio, no necesariamente son los empleos, no necesariamente la reducción de la pobreza, no necesariamente es el crecimiento económico. Hay otras valoraciones políticas que hay de por medio en esto. Políticas ideológicas, inclusive de afinidades. En un país plural como lo es Costa Rica, diverso como lo es Costa Rica, no podemos esperar tampoco que todo mundo, como digamos, sea afín a todo mundo tenga las mismas visiones, pero eso no elimina que pueda haber una coexistencia de diferentes manifestaciones de manera armónica y que genere bienestar. Entonces, ahí es donde yo considero, hay que poner el esfuerzo lo tenemos que poner en mejores empleos, y hay que insistir y puyar ahí y construir confianzas para eso. Dicen en Twitter que su respuesta sobre la economía social solidaria fue muy etérea. Muy etérea. Bueno, se verá también en las acciones, se verán los resultados. La gente, vamos a ver, y la gente otra vez pienso en las redes sociales, como en este... No, aquí sí, en este caso sí era las redes sociales. Como en la red social. Vamos a ver, aquí... A veces, por eso yo soy lo que dicen muy... Yo me baso mucho en lo que hago a partir de los resultados finales. Porque había sectores con los que uno podría ganar un aplauso fácil poniéndose de un lado o de otro en este tipo de debate. Pero yo lo que pongo en la balanza es esto, y en ese tipo de debate, ¿qué gana Costa Rica? ¿Qué gana Costa Rica? ¿Qué gana? Lo que yo necesito son empleos. Yo lo que necesito es reducir la pobreza efectivamente. Y pongo, si la gente dice que es muy etéreo, yo pongo como ofrenda de mi récord lo que hemos hecho en el Limas durante los últimos 2 años, que es muy concreto. Ahí están 110,000 personas en pobreza extrema, 27,000 familias atendidas de manera integral para superar la pobreza, una tercera parte del equivalente, una tercera parte de la pobreza extrema del país atendida de manera integral, no con asistencia, sino para generación de capacidades, salud, oficios, para salir adelante. Eso no es discurso, eso es un resultado. Eso es un hecho. Que si yo lo hice bajo la ideología esta o la ideología otra, lo importante es el beneficio que hoy, el impacto concreto que están teniendo esas familias, lo que también conllevó el desarrollo de sistemas informáticos como los mapas sociales o como los sistemas automatizados de referencia que generan transparencia, trazabilidad. Esas cosas son hechos. Pero ustedes no me vieron a mí hace 2 años llegando a Limas hablando de cosas poéticas. O sea, yo me dediqué a trabajar. Eso hoy son hechos. Digo, porque en aquel momento, como creo en este momento, lo más importante es abocarse a trabajar. En esta posición, que tiene son diferencias con mi rol anterior, sí, pero por eso digo, lo pongo como evidencia concreta de que, por lo menos desde mi parte, me enfoco en hacer. Hoy, parte de mi hacer es mucho tener puentes abiertos y dialogar. Don Carlos, sobre la Comisión Nacional de Salarios, los aumentos al sector público. Hace algunas semanas tuvimos a don Alfredo con nosotros, aquí en Matices, y uno de los temas a conversar fue que aunque existe una fórmula rígida sobre los aumentos del sector público, muchas veces las partes pretenden incluir en la negociación algunos otros elementos, incluir algún extra, ¿verdad? Desde su gestión, ¿cómo lo hará? ¿Respetará completamente la fórmula que existe?
permitirá que alguna parte, en este caso, por ejemplo, los sindicatos, en el caso de los salarios públicos, planteen incluir algunos temas en el ajuste del salario al sector público? Bueno, yo creo que en la situación particular, como usted bien lo dice, hay una fórmula y es la que determina mucho lo que de la negociación sale. Yo tengo total apertura a que se planteen otros temas ahí sobre la mesa. No obstante, también estamos en una situación nacional en el que el margen es muy reducido y hay que reconocerlo como tal. No estamos en una situación, inclusive con la inflación que tenemos, pero no solo eso, sino con la situación del déficit fiscal, con la situación de la presión sobre los presupuestos públicos, no considero que haya mucho margen. No obstante, eso es parte de lo que hay que poner en el diálogo de la negociación. Vamos a ver, se pueden plantear esas, desde la parte laboral, varias cosas que serán consideradas como es parte de cualquier proceso de negociación. No obstante, hay un contexto que no podemos obviar. Don Carlos, ¿no sería más sencillo, y esto se lo pregunto como una valoración, encauzar las discusiones sobre el ajuste semestral netamente en la fórmula y cualquier otra cosa que venga además discutirla en otro momento? Bueno, vamos a ver, es que si lo hiciéramos así no habría negociación del todo. La fórmula es la fórmula, usted solo la aplica y informa. Pero eso no es una opción, podría tirar la opción sobre la mesa. Bueno, pero no haya negociación y se hace la fórmula. Pero eso no contribuye en nada con el diálogo. El diálogo sí tiene que existir, no, pero está por encima de la fórmula. Estoy de acuerdo, y la Comisión Nacional de Salarios no solo está para los ajustes, está para discutir temas salariales. Pero en el caso de los ajustes salariales semestrales, es una simple fórmula matemática. El ajuste, porque no es un aumento, es un ajuste. Sí, además, pero hay margen de cosas, aunque digo, hay poco margen, pero margen para las siguientes. Déjeme poner un ejemplo que para mí es muy importante. De hecho, y lo puedo decir acá, que fue mi participación, aunque sea nada más, aunque fuera con don Alfredo y con don Víctor, en el tema del aumento de salarios, o por lo menos el último. Si bien nosotros tenemos un índice de precios que está llamémosle, no ha tenido variación por el tema de la inflación, cuando vemos la canasta básica, salud. Gracias. Pensé que no se iba a oír, pero sí se oyó. Bueno, no importa. Yo también estaba disimulando el estornudo, pero ahora también lo hago. Cuando se dio cuenta que sí se oyó, no importa. Está bien, gracias, don Carlos. Cuando vemos, decía que el índice de precios del consumidor por no tener una afectación a la inflación no tiene una variación significativa, no así la canasta básica alimentaria, que es un subconjunto del índice de precios. Esta canasta básica alimentaria es la que mide la pobreza extrema también, por ingreso, y esta sí ha tenido un incremento. O sea, la canasta básica alimentaria el último año sí experimentó un crecimiento. Eso quiere decir que afectó principalmente a la gente más pobre, a los pobres de los pobres, a los pobres extremos fueron los más afectados. Entonces, en la fijación de salarios, yo tuve esa conversación tanto en su momento con don Víctor como con don Alfredo. Si bien para las categorías profesionales o las categorías sobre cierto monto no había una afectación real, para las categorías más bajas sí la hay, porque la mayor parte, la mayor proporción de su ingreso se destina a la parte de alimentación y ciertas partes básicas. Entonces, allí sí había, consideramos desde un punto de vista de solidaridad, de ayudar más a quien más lo necesita, y así fue como se aplicó en ese ajuste. Había que hacer una política específica o un ajuste específico para esas franjas, sobre todo que eran los trabajadores no calificados. Y es un punto muy interesante, pero qué dicha que no ha abandonado el IMAS. Si solo fuera un tema de fórmulas, pues esa discusión no las llegaríamos a tener. Claro, pero es interesante tener el foro para explicar cuál es la posición. Don Carlos, pero ¿cuánta gente en pobreza tiene empleo en el sector público? Es una proporción, vamos a ver. La gente en pobreza, el desempleo, ¿sí?, en las personas en pobreza es el más alto. ¿Sí? Entonces ahí descartamos una parte. La informalidad es la más alta. Ahí descartamos otra parte. Pero no significa que no haya personas pobres en el sector público. Yo no lo estoy diciendo, pero lo que pasa es que podría estar surgiendo de una falacia, en el sentido de que podría estarle brindando un aumento a la gente no calificada, pero que en realidad no está en pobreza. No,
ahí lo que vemos es que esa sí es la que tiene la mayor vulnerabilidad, o está en pobreza o está en la mayor vulnerabilidad. Si es empleado público. Claro, pongo un ejemplo, y yo lo vivo también desde IMAS muy cerca. Acabamos de firmar un convenio con la fuerza pública, hablando de seguridad como se hablaba antes y la importancia de eso. ¿Por qué? Porque hay categorías salariales, por ejemplo, no profesionales en la fuerza pública, y ahí veíamos en ese informe que trabajamos con ellos, por ejemplo, un ingreso de unos 300 y tantos mil colones por trabajador. Si es un trabajador que tiene, llamémosle 3 o 4 personas más en su hogar y que dependen de ese salario, estamos hablando de 5 personas que dependen de un ingreso de 300 y tantos mil colones. Eso ya impacta o pone en vulnerabilidad a esa familia. No es lo mismo que fuera, llamémosle así, un trabajador de la fuerza pública, soltero, solo, que solo depende de su ingreso, a que es uno que tiene su familia y que todos dependen de ese ingreso. Y eso sí lo pone en una situación, por ejemplo, de riesgo en pobreza. Para ese trabajador sí es importante por eso es que casualmente se trabaja con el IMAS en eso. Y se hace, el IMAS lo trabaja no solo con la fuerza pública o con instancias públicas, inclusive, y en el pasado, el IMAS y la empresa privada han trabajado los convenios que se denominan pobreza cero, porque también cuando se hacen los estudios dentro de las mismas empresas se identifican algunos casos de trabajadores que son trabajadores formales, pero que están o en riesgo o en pobreza, dependiendo del número de miembros de su familia, de la condición de su vivienda, etcétera. Pero por eso le pregunté el dato, porque no quiero partir de la radiografía que a mí me parece leer de datos que nos había dado el IMAS, en el sentido de que las familias pobres o en extrema pobreza, una mínima parte, casi marginal, contiene algún miembro de la familia que es empleado público. No, hay una, ciertamente no es el grueso. Además de todos los trabajadores, los empleados públicos representan alrededor de si no me equivoco, un 15%. Exactamente. 20%. Pero es que ese fue el argumento que usted me dio para aumentarle las bases No, pero es que no estamos hablando que sea solo combatir pobreza, también estamos hablando de vulnerabilidad y en general de las personas en mayor situación de vulnerabilidad en este caso. Y es un buen argumento, porque esas son si estamos considerando que es un Estado solidario y somos una sociedad solidaria, y algunos dirían también cristiana, ahí es donde tenemos que llevar ese beneficio. Me hizo ese último apunte, pero es un ajuste, no es un aumento. Y es el tema, es justamente el tema al que quería llegar, don Carlos. La Comisión Nacional de Salarios trabaja todo el año, pero solo 2 veces al año ve los ajustes del sector público. Ajustes, por eso insisto, no podría verse el ajuste como la mera fórmula y pensar en esas familias, entonces en algún otro momento donde la Comisión Nacional de Salarios se dedique a ver cómo mejora el ingreso de las familias en extrema pobreza. Y quitarle el halo ese de conflictividad a la negociación de un aumento para el sector público que sale de una fórmula. Bueno, yo creo que vamos a ver, eso pasa, y es algo que es uno de mis intereses, eso pasa por fortalecer los espacios de diálogo tripartito. Probablemente como ese es un hito periódico constante, así es, y muy visible, es ahí, por esas características, donde otros temas salen también a relucir. Por eso insisto en la necesidad del diálogo, y no diálogo como una forma meramente, o como un estilo, no, para que tenga resultados en algo. Si nosotros tuviésemos o fortalecemos espacios de diálogo tripartito, en donde de manera recurrente, no solo a partir de los temas salariales, se puede entablar discusiones, y no solo discusiones, sino también procesos de toma de decisión o de implementación o de acción, pues ese espacio probablemente se fije más en la parte nada más que le compete salarial y sean otros donde se vea eso. Lo digo porque sí, eso es una manifestación de que en ese hito se aprovecha su visibilidad y su fuerza para plantear otros. Pero creo que en el momento que tengamos, y que ya lo empezamos a tener, esa puerta abierta para diferentes sectores, poder plantear cosas, eso es un elemento que podría cambiar. 13 en punto, vamos a una pausa. Así piensa además la canción con la que vamos a despedir hoy Matices, porque tenemos casi 22 días en las que le pedimos a nuestro invitado que escoja la canción con la que despedimos el programa. Matices, por Radio Monumental.
buena pieza escogió don Carlos ahorita, así que se pueden esperar 20 minutos, menos, unos 16 minutos para escuchar la canción de despedida que ha escogido don Carlos Alvarado. Don Carlos, la negociación del aumento para el sector privado. Hay una cosa que a mí no me sale de la cabeza, se lo plantea don Alfredo. Cuando se negocia el aumento para el sector público, se sientan los sindicatos, el gobierno. Punto. Cuando se negocia el privado, se sientan el gobierno, los empresarios, que son los patronos, y los sindicatos. ¿Que a quién representan en el sector privado, don Carlos? Bueno, es que también hay que, vamos a ver, mucho por la lógica de sindical, nosotros asociamos el movimiento sindical con los empleados públicos. ¿Sí? No obstante, el movimiento sindical, y eso por una dinámica más bien, llamémoslo histórica, no obstante, hay sector privado sindicalizado. ¿A dónde? Digamos, bueno, por ejemplo, en el sector, en las bananeras, por ejemplo, que ha sido uno tradicional, y en algunos otros casos. Disculpe, y de verdad me ilustraría la que visibilidad, solo se me ocurre las bananeras. Bueno, ese es el que se me viene ahora a la mente. Es que no hay otro, don Carlos. Digamos, ANEP se llama Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados. Y yo creo, respetuosamente, que la P sonaba muy bonito, pero no creo que sea realmente. Una vez aquí, en Matices, creo que le había planteado a don Albino, dijo que no daba los datos porque los empresarios se les paraba el pelo. Pero yo creo que no maneja el dato, porque no existe el dato, don Carlos. También, bueno, como ahí mencionábamos un caso, creo yo también que tiene que ver bueno, eso es suficiente razón, pero también en la misma normativa, la misma legislación. En nuestro ordenamiento, está contemplado el movimiento sindical desde el sector privado también. Sí. En otros países, por eso digo que tiene que ver mucho con la visibilidad del entorno, del tipo de movimiento sindical en Costa Rica, que mucho es asociado con el sector público. No obstante, no es el único. En otros países, por ejemplo, pienso en México. En México la misma legislación contempla mucho la presencia del sector sindical en lo privado, por ejemplo, en la actividad hotelera o en otros. Sí, pero aquí no pasa. Los representantes sindicales en el Consejo Nacional de Salarios, todos son funcionarios públicos. Digo, no pretendo que usted cambie la ley mañana. Lo que quiero saber es si le parece justo. Bueno, ese es uno de esos casos en que más que justo o no justo tiene que ver también con ordenamiento jurídico. Entonces ahí es donde ahí tenemos que, y esa es una discusión que yo suelo tener mucho, o cesaré de tener en cuanto a lo justo, lo correcto y lo legal. Así es. Ok, ¿le parece legal? Sí, sí es el principio de legalidad también. ¿Le parece correcto? Esa ruta por donde me lleva me parece interesante. Me parece que es lo correcto en esa medida. De que ¿Cuáles eran lo correcto, lo legal y lo? Y lo siguiente, diría. Bueno, se lo cambio. Es justo. Que no me respondió si le parecía justo. Bueno, lo que importa que sea justo ahí es también la parte del ajuste. Pero, en efecto, si se está considerando en la normativa que haya participación sindical desde lo privado, pues debe tener también una voz, porque estamos hablando de relaciones obrero-patronales. Ya me recordaron, y lo moral era lo otro. Gracias a los tuiteros que están tan atentos. ¿Le parece moral? Sí, no veo que haya nada inmoral en eso. Okay, las dos Además, veces porque es un espacio de negociación y diálogo. O sea, nosotros imaginemos que sería que en una negociación, incluso del sector privado, pues que esté nada más gobierno y empresarios, hay una contraparte laboral también desde lo privado. O sea, eso, que no haya necesariamente una organización sindical masivamente visible, no significa que haya una contraparte en eso. Hay una contraparte importante. Entonces, pero en el Consejo Nacional de Salarios solo son sindicalistas públicos. Es decir, no hay solidaristas, no sé, se me ocurre, a ver, una representación del sector privado, cooperativistas podrían ser también, y empresarios. Pues sí. Pues sí. Pues lo que digo es, vamos a ver. Se le pegó la maña a Víctor Morales. ¿Cuál maña es? Sí, que responde a la mitad, pero no me dice ni sí ni no. Vamos a ver, nuestro código, y que lo he repasado en estos días también cuando uno ve nuestro código que emana de 1943, no me equivoco,
es un código creado en un ambiente garantista. Sí. Es de garantías. Creo que hay una gran, y eso es algo positivo, hay una gran... El espíritu de quien legisló en ese momento tenía un gran interés de normar esas relaciones y de, probablemente por un contexto muy adverso contra los trabajadores, dar esos derechos. Y yo creo que eso es lo que también ha hecho este país grande en eso. En todo caso, esos espacios de diálogo son fundamentales. Eso me ha quedado clarísimo en la entrevista de hoy, que para usted los espacios de diálogo son fundamentales. Pero extraño el sí y el no de si le parece justo. No, Carlos, usted nos pregunta en Twitter, yo lo conozco como comunicador. Además, ¿usted qué profesión tiene, además de comunicador? Yo soy comunicador, tengo una maestría en ciencias políticas. Ajá. Y tengo una maestría de estudio del desarrollo de la Universidad de Sussex en Inglaterra. Me imagino la cantidad de exámenes que tuvo que hacer usted en la vida. Hay una parte donde dice, responda sí o no. ¿Le parece justo que sean 5 representantes sindicales públicos los que negocien el ajuste salarial del sector privado? Lo que es sujeto a justicia ahí es el ajuste por sí mismo. Y no está en mí. No, Carlos, lo hubieran dejado en ese examen. Era sí bueno, o tal vez no. me quedo en ese examen. Pero lo que importa tiene que ver mucho hasta con nuestro sistema de educación. Si nosotros nos metemos solo en los sís o en los nos, como en cierta disputa por un TLC, no necesariamente nos lleva a donde queremos llegar como país. Me va a dar por vencido ya. Cuando Víctor no se dio por vencido tan rápido y lo llevó. Entrevista que escuché con mucha atención camino a Zarapiquí. Sí. Y me pareció un programa muy estimulante. Fue muy estimulante, sí, sin duda alguna. De hecho, nos han pedido varias veces el programa. Ahora que estábamos hablando de la cartera en particular, usted me contó cómo se lleva con los viceministros, a quienes conoce, a don Alfredo en esta administración, a don Harold desde antes. Cuando llega yo recuerdo las veces que yo, antes de ser director, era jefe de información y cambiaron de jefe, yo siempre le ofrecía al jefe mi renuncia para que formaran su equipo. ¿Los viceministros le ofrecieron la renuncia a usted para que nombrara a los viceministros que a usted le parecieran? Sí, ellos plantearon, bueno, que eso estaba allí, pero no fue algo que yo contemplara o que yo aceptara, porque en cierta forma ya con ambos sentía una relación de equipo, con don Alfredo trabajando codo a codo con el tema social, y con don Harold, si bien no específicamente en los temas que él estaba llevando, pues siempre lo he considerado también parte de nuestro equipo. Yo sé que esa oferta estaba allí, pero no fue algo que yo considerara. Yo creo que en esa misma lógica ellos han construido sus propios procesos, la parte salarial, por ejemplo, han construido sus propias confianzas. Yo creo en la necesidad de apalancarnos de eso para seguir adelante, porque hay otra cosa, en mi gestión no es que yo puedo tomarme 3 meses para hacer un diagnóstico y otros tanto para hacer un plan de trabajo, y yo tengo 2 años para generar resultados, y también considerando, como bien comentaban doña Febe y usted previamente, que tenemos una campaña política eventualmente que surgirá o que ya está surgiendo, aunque no es lo más deseable para un gobierno que quiere hacer las cosas y no quisiera que se meta el tema político, pero bueno, eso no depende del gobierno. Pero considerando esa coyuntura, el tiempo es importante y lo que me quiero enfocar es en hacer. Creo que hay cosas que se hicieron de una manera muy buena que debemos profundizar. Entonces es importante, creo ahí, mantener el equipo para eso. Yo me doy por vencido, pero los tuiteros no. Y le preguntan si la ley de la caja fue modificada para dar representación a sectores cooperativistas y solidaristas, si usted estaría de acuerdo en modificar la ley del Consejo Nacional de Salarios para abrir esa posibilidad en las negociaciones del ajuste salarial del sector privado. Bueno, es algo que me parece, sí, me suena como algo muy interesante. Ahora, otra vez. Sí, de principio, ¿por qué? Porque de mi principio... Por fin, yo no pude, pero pude un tuitero. Bueno, porque... No voy a decirlo, porque lo planteé de una manera que me parece muy razonable. No estoy diciendo que lo que vos plantearas no fuera razonable, pero pero vamos otra vez a los principios. Si uno parte de que la pluralidad debe prevalecer en el diálogo, esa apertura me parece importante. Ahora, para llegar a un proceso como eso, no es algo que depende de mí. Estamos hablando de una ley. Una ley tiene que ser sujeta no a la discusión o la consideración de un ministro,
o nada más de un ministro, sino de señoras, señores diputados. Uno a veces cuando ve en Ecuador que una ley, por ejemplo, se puede aprobar en un mes, desde su presentación hasta su proceso final, y cuando lo contraponemos a lo que es Costa Rica, pues es otro el proceso. Uh-huh. Pero yo creo en la pluralidad del diálogo, en la participación, y si es algo que viene a mejorar esas relaciones, pues bienvenido. Pero ¿Lo impulsaría? Eso no depende. ¿Lo impulsaría? Sí, no veo que sea algo que se limite. Habría que ver cuáles son los puntos de vista en eso. ¿Pero a usted le parece de entrada, a priori? Sí. Ahora me regañan a mí, dice Rebeca Ramírez que la naturaleza del sindicato es velar por los derechos de los trabajadores, por lo que es correcto que lo represente. Interesante, Rebeca, mi punto era que son 5 funcionarios públicos los que representan al sector privado en la Comisión Nacional de Salarios. Dice Rebeca, otra cosa es que los trabajadores del sector privado no se quieran sindicalizar. Mari Carmen dice, Luis Guillermo Solís decretó de interés nacional la economía social solidaria y Harold Villegas la apoya al 100%, no hacerlo le salió caro a Víctor Morales Mora. ¿Cuál sería la posición de don Carlos? Bueno, la comentó al inicio del programa, no dijo ni sí ni no. Ahí está resumida la respuesta, no dijo ni sí ni no. No, vamos a ver. Vamos a ver. No dijo ni sí ni no, don Carlos, dijo que usaría todas las formas en las que se pudiera generar empleo. Vamos a ver, eso es un sí, en que se está apoyando, y van a haber acciones en ese sentido, es un sí. Ahora, eso hay que matizarlo como uno haría en un programa llamado Matices. Eso hay que matizarlo, porque sí. no es que es la única forma que será privilegiada o que se pondrá sobre otras o que se detendrán otras para privilegiar esta. Uh-huh. Es una herramienta que se va a utilizar como todas, pero el fin, la economía social solidaria no es un fin en sí mismo. Algunos creen que sí. Bueno, habría que hablar con ellos. Para mí sí, ¿no? Es una herramienta, y es una herramienta para generar empleo, para generar bienestar y para generar reducción de la pobreza, como las hay otras. Y ese es nuestro norte, eso, no hay que perder, porque también yo entiendo que esto se presta también como hemos hablado antes, es una discusión que está cruzada no solo por el objetivo de generar empleo y reducir la pobreza, sino también por diferentes puntos de vista políticos. Le pregunta a Carlos Navarro si usted tiene alguna aspiración presidencial. Pues no. Eso sí lo puedo decir. Eso lo puedo decir con una respuesta así. No. Una respuesta corta. Sí, no. Bueno, nos quedan 4 minutos antes de la canción. Y me quedan muchos temas por tocar. Así es que intentaré hacer 4. Sí, me dijeron que 2, 4. ¿Por qué? ¿Cuánto dura la canción? Ok. Bueno. Se puede ir a fade. No, es que es más bonita entera. Trabajo infantil en Costa Rica. Hay un compromiso para erradicar lo que está, si no me equivoco, para el 2020. Dichosamente es un indicador en el que el país ha avanzado. Uh-huh. En la Dirección de Seguridad Social se trabaja por eso, y bueno, creo que es algo en el que, viniendo del sector que vengo, del social, es un tema que estará en mi atención. Desempleo. Ese es el tema. Es el tema número 1, la generación de empleo. ¿Cómo? Bueno, nuestro desempleo es estructural, sí. No es tanto del entorno, sino de la estructura. Tenemos un mercado laboral que pide crecer y pide trabajadores, pero por otro lado no tenemos a las personas con las calificaciones para acceder a ese mercado. Eso entonces a veces no tiene que ver... Sí, no estoy diciendo que sean perfectas las condiciones, pero no tiene que ver tanto con las condiciones del mercado mismo, sino con la capacitación de las personas, con el cuidado de mujeres para acceder al mercado. Si estamos hablando que la gente en promedio que está en desempleo, tiene una escolaridad baja, pues necesitamos mejorar esa escolaridad, mejorar esas capacidades. Pero entonces ya perdimos una generación, porque podríamos educar a los que vienen... La perdimos desde la década de los 80. Así es. Cuando tuvimos un desmejoramiento en nuestro sistema, principalmente educativo. No, Carlos, pero planes de empleo para la gente que está sin trabajo, que no está capacitada, no, que están pidiendo las empresas. Bueno, por ejemplo, la estrategia Puente del Desarrollo busca, en el tiempo que da asistencia, subir la calificación de las personas,
generar capital humano para encadenarlas. Eso es lo que otras iniciativas, como lo que se ha avanzado en Mi Primer Empleo, por ejemplo, en la iniciativa de Empléate que se está ampliando, u otras, lo que procuran hacer. No obstante, hay un problema, creo yo, que es que las instituciones no necesariamente trabajan articuladamente. Entonces los esfuerzos son segmentados, no hay una institución que tenga todas las herramientas para satisfacer esas demandas, de ahí la importancia de la coordinación, que suena muy bonito, pero es complicadísima. Yo creo que también la evidencia de lo que hemos hecho en Puente al Desarrollo muestra que es posible hacerlo, que es posible poner nosotros en Puente de Desarrollo hoy tenemos al menos 7 instituciones con al menos 12 programas, y digo al menos porque hay más de eso, pero al menos 7 instituciones trabajando articuladamente en torno a la familia. Es decir, programas de la Caja, programas del INA, programas del INAMU, programas del CENSINAI y del Ministerio de Salud, programas de LIMAS, programas de... perdón la expresión. Ahí se me van los otros. Es que estoy pensando que se me va el tiempo por la canción larga que escogí. Programas de todas estas instituciones coexistiendo en una familia de manera articulada. Eso es difícil de lograr, pero cuando se logra, eleva el capital humano e impacta positivamente la vida de las personas. Don Carlos, muchas gracias por haber venido hoy. También fue una entrevista estimulante de hoy. Sí, es un buen entrenamiento también. Sí, no, muchas gracias. Digo, ahora que no soy ministro, cuando lo sea ya formalmente, digo que será a partir del martes que se dé, pues creo que será estimulante e interesante, pero siempre con toda la disposición para colaborar. Gracias, don Carlos. De verdad, la mejor de las suertes en este nuevo proceso. 3:21, nos vamos con la canción que escogió don Carlos. Ya le voy a decir cuál era porque no me la sé de memoria. Y se llama Keep on Rocking in the Free World. ¿Es correcto? Es correcto. De Neil Young y Pearl Jam. Con Pearl Jam como invitado. Así es, versión en vivo. Así es. Nos vamos. Feliz tarde.